tema sensible es pues la inminente alza en los salarios mínimos, un tema que se viene cabildeando pues de muchos meses atrás. Sin embargo, pues es un momento, es una coyuntura complicadísima por estos incrementos que se están dando en los niveles de inflación. Un aumento en el salario pues sería un disparador en este indicador, pero pues en eso se está justamente, y la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, que pues ha enarbolado precisamente la bandera de esos incrementos, pues está proponiendo que para que no se genere mayor presión sobre la inflación, está proponiendo que el salario mínimo general se ubique entre 170.04 y 172.87 pesos en el año 2020. Vamos a platicar con José Medina Mora, el presidente nacional de Coparmex. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Qué gusto saludarte. Pues vaya momento, ¿no? Un equilibrio muy sensible, muy delicado, el que habrá que considerar, habrá que hilar pues muy fino, ¿no? Para evitar un incremento todavía mayor en los niveles de inflación. Sí, yo creo que hay que analizarlo con una perspectiva amplia. Recordar, Darío, que en el 2016, como Coparmex, propusimos una nueva cultura salarial que implicaba la necesidad de desindexar el salario mínimo. Eran tiempos en que, si recuerdas, Darío, había pagos de servicios, de multas, de créditos hipotecarios ligados al salario mínimo, y eso lo que ocasionaba es que cada que subía el salario mínimo, pues también subían todos esos pagos de servicios y de créditos hipotecarios. Una vez que se logró desindexar el salario mínimo, el siguiente paso fue lograr que el salario mínimo cubriera la canasta alimentaria, es decir, que alcance para una persona que gane el salario mínimo lo que establece la canasta alimentaria. Esto ya se logró, de hecho, el salario mínimo actual está 24% arriba de esa línea del bienestar individual. El objetivo, la meta que nos hemos propuesto en Coparmex es llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar, porque nos dice el INEGI que en una familia típicamente hay 4 personas, de las cuales 2 trabajan. Tenemos que lograr que 2 personas que ganen salario mínimo alcance para la canasta alimentaria para 4 personas. Eso lo queremos lograr para el 2024, con lo cual se tendrá que hacer aumentos al salario mínimo en el 2022, 2023 y 2024 de manera importante. En lo que mencionas de la inflación, efectivamente, lo que estamos poniendo a consideración es que haya un ajuste de la inflación. Ya nos dijo el INEGI que acaba de rebasar el 7%, entonces algún aumento entre el 7 y el 8% por inflación para todos los salarios. Y solamente en el caso del salario mínimo general, un aumento alrededor de 19 pesos, con lo cual en ambos componentes, por inflación y por MIR, este monto independiente de recuperación, sean como 30 pesos lo que se sume al salario mínimo general. La propuesta es que en el caso de los demás salarios sea solamente ajuste por inflación, precisamente para no generar ese efecto que comentas, Darío, que pudiera generar más inflación, que finalmente sería contraproducente en el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Por supuesto, José. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. José, ¿cómo se está dando el diálogo al interior de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a partir pues, de esta coyuntura compleja que nos platica sobre pues, que los salarios no sean un detonador adicional de mayor inflación? Sí, digamos que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, inicia a partir del 25 de noviembre y se queda en sesión permanente, en donde ha habido propuestas del sector obrero y del sector productivo. Habrá una reunión de la CONASAMI el día de mañana, en donde pues es probable que se llegue ya a un acuerdo. Estamos cerca de ese acuerdo, de tal manera que pues si bien es cierto que tenemos que lograr que suba el salario mínimo porque ha quedado estacionado. Recordemos, Rogelio, que el salario mínimo en el año 77 llegaba a 315 pesos, digamos lo equivalente a lo que ahora es solo 141.07, y esto ha puesto que el salario mínimo en nuestro país, a pesar de que ha habido aumentos en el 2019, el 2020 y el 2021, apenas está arriba del salario mínimo de Venezuela,
de Cuba y de Haití. Y es por eso la importancia de subir el salario mínimo. Hay muchas empresas que nos dicen que no pueden contratar a nadie por salario mínimo, sin embargo, el INEGI nos dice que son 13 millones de mexicanos que ganan salario mínimo, la mayor parte en la informalidad, y los que están en la formalidad, 2,5 millones, son puestos como vendedores que tienen además comisiones o meseros que tienen además propinas. Entonces, es importante sobre todo el subir el salario mínimo porque los mexicanos que están en la informalidad, además de solo ganar un salario mínimo, no tienen seguridad social. Es por eso la importancia de esta iniciativa, que de hecho, Rogelio, te diría que la invitación que hemos hecho desde Coparmex a las empresas es que no esperen a que suba el salario mínimo en la línea del bienestar familiar. Esta es una iniciativa que lanzamos desde el 2019, entonces equivalía como a 6,500 pesos mensuales. Hubo empresas que dijeron que 6,500 era poco, que mejor se iban a 8,500, otras que se iban a 10,000 pesos mensuales. Esta cifra de la línea del bienestar familiar en el 2021 es casi 7,000 pesos, 6,900 pesos. E insistimos en la invitación a cada empresa, de acuerdo con sus posibilidades, que no se espere a que sube el salario mínimo, que de una vez paguen esa línea del bienestar familiar. Nos parece importante voltear a ver a los que menos ganan en cada empresa y a esos aplicar estos aumentos. Cada empresa, insistimos, de acuerdo con sus posibilidades. Ahora, esta es la propuesta de la Coparmex, entre 170.04 y 172.87 pesos para el 2022, pero hay otras alternativas, hay contrapropuestas de otros sectores. Digamos, el sector obrero, digamos, su propuesta no es muy diferente. Ellos han propuesto un ajuste por arriba de la inflación y llegar un poco más arriba con el salario mínimo general, pero es una cifra en el rango. Estamos convencidos en el sector productivo que llegaremos a un buen acuerdo para y que esto sea en consenso, es decir, que estemos tanto el sector productivo como el sector obrero y el gobierno de acuerdo en este aumento que es necesario para el salario mínimo. Claro. José, ¿y cuánto falta todavía para poder llegar a este bienestar familiar, a este nivel de ingresos de las familias que permitan, digamos, que superar el umbral de la pobreza? Sí, el salario mínimo actual está todavía 38% abajo de esa línea del bienestar familiar, y es por eso que la propuesta que hacemos, el plan que tenemos, es llevar a esta línea del bienestar familiar en el 2024. La cifra equivale a 228 pesos con 75 centavos, entonces está el salario mínimo actual de 141 pesos con 70 centavos, 38% abajo. Por eso hacemos este planteamiento que debe de haber aumentos 2022, 2023 y 2024 para llegar a esa línea del bienestar familiar. Pues José Medina Mora, presidente de la Coparmex, te agradecemos el poder platicar contigo estos minutos. Muchísimas gracias.